Son mecánicos de élite declararon que McLaren era una pérdida total. Pero cuando este humilde mecánico de 19 años se acercó al motor, descubrió algo que lo cambió todo. Lo que reveló dejó sin palabras a un multimillonario y transformó su vida para siempre. Suscríbete y comenta desde dónde lo estás escuchando. Déjenme contarles, queridos amigos, una historia que me rompió el corazón y luego lo sanó por completo. Si les gusta esta historia, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Dejen un comentario diciéndome desde qué parte del mundo la están viendo. Me encanta leerlos. Es la historia de un chico de apenas 19 años que llevaba el peso de 3 generaciones de mecánicos sobre sus jóvenes hombros, pero al que el mundo se empeñaba en ignorar simplemente por ser pobre, por no tener títulos pomposos y por no haber estudiado en universidades caras. En las afueras de Monterrey, Nuevo León, donde el calor del desierto se mezcla con el olor a aceite quemado de los talleres industriales, había un pequeño garaje que había visto días mejores. 3 generaciones de mecánicos leían el letrero descolorido por el sol con el paso del tiempo. Allí, entre herramientas heredadas que eran más viejas que él, trabajaba Mateo Reyes Cardona, un chico delgado con el pelo negro revuelto y las manos callosas que parecían demasiado jóvenes para todo el conocimiento que albergaban. Mateo no era como otros chicos de su edad. Mientras ellos soñaban con ser futbolistas o influencers, él podía identificar el problema de un motor V8 biturbo con solo escuchar su respiración durante 5 segundos. ¿Te lo imaginas? Solo necesitaba 5 segundos para saber si el problema estaba en los turbocompresores, el sistema de inyección electrónica o la sincronización de las válvulas. Era un don que había heredado de su padre, Miguel, quien a su vez lo había heredado de su abuelo, don Antonio, el fundador del taller. Don Antonio había sido una leyenda entre los mecánicos del norte de México en los años 60 y 70. Se decía que sus manos podían resucitar cualquier motor europeo, por muy complicado que fuera. Había trabajado con Ferraris, Porsches y Jaguars en la época dorada en la que los millonarios traían sus coches desde Texas para que él los reparara. Durante 40 años se había labrado una sólida reputación trabajando con los motores más sofisticados del mundo. Pero, sobre todo, había criado a su hijo, Miguel, con una filosofía que más tarde transmitiría a Mateo como una herencia más valiosa que cualquier herramienta. Hijo, el motor nunca miente. Si sabes escucharlo con el corazón, te dirá exactamente lo que necesita. No necesitas títulos universitarios ni documentos sofisticados. Necesitas amor por lo que haces y respeto por la máquina. Cuando don Antonio falleció hace 5 años, dejó el taller en manos de Miguel junto con una sabiduría invaluable, pero también con deudas de 280,000 pesos que la familia había estado pagando mes tras mes. Miguel había continuado el legado con orgullo, enseñándole a su hijo Mateo todos los secretos, todos los trucos, todos los susurros de los motores europeos más complicados. Pero hace 2 años, el cruel destino volvió a golpear. Miguel Recus murió de un infarto fulminante mientras trabajaba en el motor de un Porsche 911. Tenía solo 47 años. Mateo, que entonces tenía 17 años, lo encontró desplomado sobre el motor que tanto amaba, con una sonrisa en el rostro, como si hubiera muerto haciendo exactamente lo que su alma necesitaba. Desde entonces, Mateo había llevado el taller completamente solo. A los 19 años, era el único sustento de su familia. Su madre, Guadalupe, que trabajaba limpiando casas, su hermana menor, Daniela, de 14 años, que soñaba con ser médica, y las deudas que crecían como la mala hierba en el desierto. Los vecinos lo respetaban, conocían su talento y sabían que tenía las mismas manos mágicas que su padre y su abuelo. Pero el mundo exterior, Dios mío, el mundo exterior lo veía como un niño que jugaba con unas herramientas heredadas, sin credenciales, sin certificaciones ASE, sin estudios en prestigiosos institutos tecnológicos. Aquella mañana de jueves, Mateo estaba terminando de sustituir la bomba de agua de un viejo Jetta cuando oyó un sonido que le puso los pelos de punta. Era el rugido irregular e inconfundible de un motor McLaren V8 Turbo de última generación
en serios problemas. El sonido era como un gemido de agonía mecánica. Ese golpeteo metálico irregular que conocía tan bien que le hizo levantar la cabeza inmediatamente del trabajo que estaba haciendo. Por la entrada del taller apareció algo que nunca había visto en su vida. Un McLaren 720S de color naranja papaya brillante. Una edición especial que fácilmente valía 8,5 millones de pesos, arrastrándose como un animal herido. El motor sonaba terrible, como si cada cilindro luchara contra los demás, como si la máquina pidiera ayuda antes de morir por completo. Por el lado del conductor, bajó. Un hombre que inmediatamente dominó todo el espacio con su presencia. Ricardo Selenas Monteverde, de 52 años, vestía un traje azul marino hecho a medida que costaba más que todo el inventario de Mateo. Su reloj Richard Mille, valorado en 4,2 millones de pesos, brillaba bajo la luz del sol del desierto como una joya obscena mientras miraba a su alrededor con una expresión de evidente disgusto y desesperación apenas contenida. Era el tipo de hombre que irradiaba poder absoluto por cada poro de su piel bronceada. Propietario de Selenus Tech Industries, un imperio tecnológico que fabricaba componentes para las industrias automotriz y aeroespacial con operaciones en México, Estados Unidos y Alemania. Su empresa facturaba 4.800 millones de pesos al año y daba empleo a más de 3.000 personas. Forbes lo había nombrado uno de los 50 empresarios más influyentes de México. Pero detrás de esa fachada de éxito absoluto e infalible, Ricardo llevaba una herida que nunca había sanado y que lo había convertido en el hombre amargado que era hoy. Hace 6 años había perdido a su único hijo, Ricardo Jr., en un accidente de carreras amateur. El joven de 22 años conducía un McLaren 570 en un día de pista cuando perdió el control a 80 kilómetros por hora. Desde entonces, Ricardo había guardado su flota de supercoches en un almacén climatizado, incapaz de venderlos porque eran lo único que le quedaba de su hijo, pero también incapaz de conducirlos porque cada rugido del motor le recordaba el sonido del accidente que le había arrebatado lo único que amaba en el mundo. Su esposa lo había abandonado 2 años después, incapaz de soportar al monstruo frío y cruel en el que se había convertido. Sus amigos se habían alejado uno a uno, cansados de su constante amargura. Ricardo había encontrado refugio en el control absoluto de su imperio empresarial y en la cruel satisfacción de humillar a aquellos que consideraba inferiores, especialmente a los mecánicos que, según él, habían matado a su hijo con su incompetencia al preparar mal el coche. Ese McLaren 720S era el último coche que había comprado hacía 3 meses en un intento desesperado por reconectar con la memoria de su hijo. Pero el motor había empezado a fallar hacía 2 semanas y desde entonces se había convertido en su pesadilla personal. ¿Hay alguien aquí?, gritó Ricardo desde la entrada del taller sin molestarse siquiera en saludar, con la voz rebotando en las paredes de hormigón manchadas de aceite. ¿Dónde está el dueño de este lugar? Mateo se limpió las manos con un trapo gastado y se acercó con pasos firmes pero respetuosos. Buenos días, señor. Soy Mateo Reyes, el propietario del taller. ¿En qué puedo ayudarle? La expresión de Ricardo cambió al instante. Sus ojos recorrieron a Mateo de arriba abajo con un desprecio tan evidente que era casi tangible. Se fijó en el mono manchado de grasa, en sus manos callosas de trabajador, en su extrema juventud, en su pelo revuelto, en sus zapatillas gastadas con las suelas casi despegadas. ¿Un niño va a tocar mi McLaren? Se rió con una carcajada seca y cruel que resonó en el taller como un latigazo. Esto tiene que ser una broma. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está el verdadero mecánico? El golpe le llegó directamente al corazón, pero Mateo mantuvo la compostura que le había enseñado su padre. Había escuchado comentarios similares cientos de veces desde que se quedó solo con el taller, pero nunca dejaron de dolerle como la primera vez. Mi padre falleció hace 2 años, señor, respondió Mateo con tranquila dignidad. Pero llevo trabajando con motores europeos desde los 12 años. Si me permite escuchar su motor, puedo diagnosticarlo. Ricardo lo interrumpió con violencia verbal.
Chaval, esto es un McLaren 720S 4.0 V8 biturbo, 720 caballos, de 0 a 100 en 2,9 segundos. Vale más que todo lo que has visto en tu miserable vida. Y tú, un mocoso sin certificaciones, sin títulos, sin nada más que herramientas oxidadas. ¿Crees que puedes tocarlo? Señor, con el debido respeto, respondió Mateo, sintiendo las lágrimas que luchaban por salir, pero negándose a dar esa satisfacción al hombre cruel que tenía delante. He trabajado con motores McLaren antes. Mi abuelo trabajó con el suyo. Ricardo rugió con sarcasmo venenoso. Me importa un comino lo que hiciera tu abuelo. Este coche ha sido revisado por 100 mecánicos especializados. 100. ¿Entiendes lo que eso significa? McLaren Monterrey lo tuvo durante 3 semanas. Dijeron que necesita un motor nuevo, 4,2 millones de pesos y una espera de 4 meses. Lo llevé a Houston, a los especialistas de McLaren America. Mismo diagnóstico, motor muerto. Ricardo se acercó a Mateo, invadiendo su espacio personal con una agresividad física apenas contenida. Lo llevé a 50 talleres especializados en supercoches. Cada uno cobró entre 50,000 y 200,000 pesos solo por revisarlo. Todos dijeron lo mismo. El motor está perdido. Necesita un reemplazo completo. Y ahora estoy aquí, en este taller de tercera categoría, porque mi GPS me traicionó cuando el coche casi se averió en la autopista. Y resulta que el dueño es un mocoso que todavía tiene acné. Mateo sintió que la sangre le subía a la cara, pero las palabras de su padre resonaban en su mente como un mantra protector. Hijo, cuando alguien te ataque por ser joven o por ser pobre, recuerda que tienes algo que ellos nunca tendrán: la humildad para seguir aprendiendo y el talento que Dios te ha dado. Señor Selenus, dijo Mateo, reconociendo al famoso empresario de las noticias, entiendo su frustración. 100 mecánicos le han dicho que su motor está muerto. Ha gastado millones buscando respuestas y está desesperado. Pero insultarme no va a arreglar su McLaren. Si me das 5 minutos para escucharlo. ¿5 minutos? Ricardo casi escupió las palabras. He pasado 5 meses buscando una solución. ¿Cree que 5 minutos de un chico sin estudios van a resolver lo que 100 profesionales certificados no han podido? Pero entonces, como si el destino hubiera decidido intervenir en ese preciso momento, el motor del McLaren dio un último y horrible golpe metálico. Tosió como un pulmón colapsado y se apagó por completo. Un silencio sepulcral invadió el taller, denso y pesado como el aire antes de una tormenta. Ricardo se volvió hacia su McLaren con puro horror en los ojos. Le temblaban las manos mientras sacaba las llaves e intentaba arrancarlo. Una vez, el motor de arranque sonó fuerte, pero el motor principal no respondió. 2 veces, nada. 3 veces, silencio absoluto. El motor de 8,5 millones de pesos estaba completamente muerto, como un cadáver mecánico. No puede ser, susurró Ricardo. Y por primera vez, su voz no sonaba cruel, sino quebrada, vulnerable, humana. Esto no puede estar pasando. No, ahora no. Este coche. Salió del McLaren y se quedó mirando el capó naranja brillante como si estuviera mirando un ataúd. Sus manos temblaban visiblemente, y Mateo pudo ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas a aquel hombre poderoso. Este fue el último coche de mi hijo, susurró Ricardo, más para sí mismo que para Mateo. El último que compramos juntos antes del accidente. No puedo perderlo también. No puedo. Mateo sintió que algo cambiaba en su pecho. Ya no veía a un hombre cruel que lo humillaba. Veía a un padre destrozado aferrándose al último recuerdo de su hijo fallecido. Conocía ese dolor. Él también había perdido a su padre. Sabía exactamente cómo se sentía esa desesperación, querer mantener vivo algo que ya se había ido. Señor Selenus, dijo Mateo con voz suave pero firme, déjeme ayudarle, por favor. Ricardo lo miró con ojos inyectados en sangre, con una peligrosa mezcla de ira, desesperación y un dolor tan profundo que parecía tener su propio peso físico. Había pasado 5 meses llevando ese McLaren a todos los especialistas existentes.
Había gastado más de 3 millones de pesos en diagnósticos y revisiones que no habían llevado a ninguna parte. En McLaren Monterrey, 5 técnicos certificados por la fábrica, con 20 años de experiencia, cada uno le habían dicho que el motor estaba perdido. Fallo catastrófico en los turbocompresores y daños secundarios en el bloque del motor. Es necesario sustituirlo por completo. En Houston, los ingenieros de McLaren North America habían llegado a la misma conclusión después de conectar un equipo de diagnóstico que costaba más que algunos coches completos. Motor condenado, sin posibilidad de reparación. Un especialista en supercoches de Dallas había sido brutalmente honesto. Señor Selenus, este motor sufrió algo que lo destruyó por dentro. No sabemos qué fue, pero el daño es irreversible. Lo siento. Y ahora estaba allí, varado en un taller que parecía sacado de los años 70, con un mocoso de 19 años que probablemente apenas sabía cambiar el aceite, con un McLaren completamente muerto y su corazón igual de muerto a su lado. La desesperación tiene una forma horrible de convertir a las personas en versiones monstruosas de sí mismas. Y Ricardo Selenus Monteverde estaba a punto de demostrar esta verdad de la forma más cruel posible. Sacó su teléfono móvil de última generación, uno de esos modelos que cuestan 50,000 pesos, y comenzó a grabar un video con una sonrisa venenosa que no llegaba ni de lejos a sus ojos muertos. Amigos, miradme aquí, dijo Ricardo con una voz teatral llena de cruel sarcasmo. Estoy tan desesperado por mi McLaren que he acabado en un taller donde un chaval de instituto se cree un mecánico especialista en supercoches. Su voz resumaba veneno mientras se centraba en Mateo. Este mocoso dice que puede arreglar un McLaren V8 con motor turbo. Ese que 100 técnicos profesionales certificados por la fábrica declararon siniestro total. 100 técnicos con títulos universitarios, certificaciones internacionales y décadas de experiencia. Mateo sintió la humillación quemándole las mejillas. Pero mantuvo la dignidad que 3 generaciones de mecánicos le habían enseñado a valorar por encima de todo. Señor, si me permite revisar su motor durante 30 minutos, puedo callarlo, rugió Ricardo, acercándose peligrosamente a Mateo con el teléfono aún grabando. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que voy a confiar un motor de 4,2 millones de pesos a un mocoso que probablemente aprendió mecánica viendo videos de YouTube? En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para hacer la situación aún más humillante, 3 SUV de lujo se estacionaron fuera del taller. Eran Rodrigo Maldonado y Javier Torres, socios comerciales de Ricardo y también coleccionistas de supercoches junto con sus mecánicos personales. Ricardo los había llamado cuando el McLaren empezó a fallar en la autopista, pidiéndoles que lo siguieran como refuerzo. Ahora llegaban justo a tiempo para presenciar lo que Ricardo había planeado como el espectáculo perfecto de humillación. «Ricardo, ¿qué ha pasado?», preguntó Rodrigo, saliendo de su Range Rover Sport, valorado en 2,8 millones de pesos. «¿Por qué estás en este lugar?». «Rodrigo, Javier, venid a ver esto», dijo Ricardo con una sonrisa malévola. «Vais a presenciar algo histórico. Este chico dice que puede arreglar mi McLaren. Si te ha enganchado esta historia, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a traerte más historias emocionantes como esta». Los 2 hombres, ambos de unos 50 años, vestidos con ropa informal de diseño que costaba más que el salario mensual de familias enteras, se acercaron con expresiones que mezclaban curiosidad y condescendencia. Javier Torres era propietario de un concesionario de coches de lujo que vendía Ferraris, Lamborghinis y McLarens. Rodrigo Maldonado gestionaba un fondo de inversión de capital privado. Ambos tenían colecciones personales de supercoches valoradas en más de 30 millones de pesos cada una. Con ellos venían sus mecánicos personales. Arturo Sánchez, de 48 años, certificado por Ferrari y Lamborghini con 30 años de experiencia, y Luis Contruz, de 52 años, que había trabajado en McLaren en Barcelona durante 15 años antes de regresar a México. «¿Este es el mecánico?», preguntó Arturo,
mirando a Mateo con incredulidad apenas disimulada. Este chico dice que puede diagnosticar mi McLaren, respondió Ricardo con un sarcasmo que cortaba como una navaja. El mismo McLaren que McLaren Monterrey declaró siniestro total. El mismo McLaren que 5 técnicos de fábrica no pudieron arreglar. Luis Contrus se acercó a Mateo con un aire de absoluta superioridad. Chico, trabajé 15 años para McLaren en Europa. He visto miles de estos motores. Si 100 técnicos certificados dicen que está muerto, créeme, está muerto. No hay nada que puedas hacer. La multitud comenzó a formarse. Los 3 socios, los 2 mecánicos expertos, más 4 empleados que Rodrigo y Javier habían traído. Algunos vecinos del barrio que oyeron el alboroto se acercaron con curiosidad. Don Felipe, un mecánico jubilado de 73 años que había conocido al abuelo de Mateo, se quedó cerca, observando con preocupación. ¿Sabes qué?, continuó Ricardo, envalentonado por tener un público que validara su crueldad. Voy a hacer algo divertido. Voy a documentar esto para que todos vean lo que sucede cuando la desesperación te lleva a talleres de este nivel. Se volvió hacia Mateo con una sonrisa cruel. Chico, déjame explicarte algo. Mi empresa fabrica componentes de precisión para automóviles Mercedes-Benz, BMW y Porsche. Sé más de ingeniería mecánica de lo que tú aprenderás en toda tu vida. Tengo 3 títulos universitarios, un máster del MIT. He invertido más dinero en investigación y desarrollo de motores que el que ha visto tu familia en 3 generaciones. Exacto, Javier. Ricardo es socio de los mejores ingenieros automovilísticos de Alemania. Si él no puede arreglar su propio coche, ¿cómo va a poder hacerlo un chico sin estudios? Arturo, el mecánico certificado, decidió dar su opinión profesional en voz alta para que todos pudieran oírla. Mira, respeto que el chico tenga un taller, pero hay una gran diferencia entre cambiar el aceite de un Saros y trabajar con un McLaren V8 de turbo. Estos motores requieren herramientas especializadas que cuestan millones de pesos. Requieren un software de diagnóstico que solo tienen los concesionarios autorizados. Requieren conocimientos de ingeniería que solo se obtienen con años de formación certificada por la fábrica. ¿Tienes software de diagnóstico de McLaren?, le preguntó Luis Contreras a Mateo con tono condescendiente. ¿Tienes las herramientas especializadas que requieren estos motores? ¿Tienes certificaciones de nivel maestro de la ACE? ¿Has hecho los cursos de McLaren en Inglaterra? Mateo sintió cada pregunta como una puñalada, pero su mente estaba en otra parte. Mientras estos hombres hablaban y se burlaban, él no les estaba escuchando a ellos, sino al McLaren. Estaba escuchando el sonido que había hecho antes de morir, ese patrón específico de golpes metálicos irregulares. Lo conocía, lo había oído antes. Su mente viajó 5 años atrás. Su padre estaba trabajando en un Porsche 911 Turbo que tenía síntomas similares. Motor irregular, pérdida de potencia, apagado repentino. Todos los mecánicos anteriores habían diagnosticado una avería del turbo, pero su padre había descubierto algo diferente. Hijo, se lo había dicho mientras le enseñaba a diagnosticar. Los modernos motores biturbo tienen un enemigo silencioso. Se llama válvula de alivio de presión o wastegate en inglés. Cuando falla de forma intermitente, crea síntomas que parecen un fallo catastrófico de todo el motor. Pero en realidad es solo una pequeña válvula que vale 8,000 pesos. No tengo esas certificaciones, señor, respondió Mateo con voz tranquila pero firme. Pero tengo algo que podría ser más valioso. Tengo 3 generaciones de conocimientos transmitidos de maestro a aprendiz. Mi abuelo trabajó con los primeros coches que llegaron a México en los años 60. Mi padre perfeccionó esos conocimientos durante 30 años, y yo he seguido aprendiendo cada día desde que tengo uso de razón. Ricardo soltó una carcajada tan fuerte que asustó a un perro callejero que pasaba por allí. 3 generaciones de conocimientos. Eso es precioso, chico. Muy poético. Pero la realidad es que la tecnología de un McLaren de 2023 es tan avanzada que requiere ordenadores para diagnosticar, no historias de abuelos. ¿Sabes qué?, dijo Javier con una sonrisa maliciosa. Hagamos esto más interesante. Hagamos una apuesta. Los ojos de Ricardo brillaron con malicia.
Me gusta cómo piensas, Javier. Rodrigo sacó su cartera de cuero italiano y extrajo 50 billetes de 1,000 pesos. Aquí tienes 50,000 pesos, chico, dijo, extendiendo el dinero a Mateo como si fuera basura. Son tuyos ahora mismo si admites delante de todos estos testigos que no tienes ni idea de cómo arreglar ese McLaren y que no deberías trabajar con supercoches. La multitud murmuró con incomodidad. Don Felipe, el veterano mecánico que había conocido al abuelo de Mateo, dio un paso al frente. Caballeros, este chico tiene mucho talento. Su abuelo, don Antonio, era nadie, pregúntale a él, viejo. Ricardo lo interrumpió bruscamente. Esto es entre el chico y nosotros. Si no quieres el dinero fácil, continuó Ricardo con una voz peligrosamente suave, entonces acepta otro trato. Si consigues arrancar mi McLaren y diagnosticar correctamente el problema, algo que sabemos que es absolutamente imposible porque ya lo han intentado 100 técnicos certificados, te pagaré 500,000 pesos aquí mismo, en efectivo. La cantidad hizo que varias personas presentes jadearan audiblemente. Era más dinero del que muchos veían en 5 años completos de trabajo honesto. Pero Ricardo continuó con una sonrisa que se volvió aún más cruel y malévola. Si no logras arreglarlo, que es lo que seguramente sucederá, entonces vas a hacer 4 cosas delante de todas estas personas aquí presentes como testigos. Primero, su sonrisa se amplió como un tiburón que huele sangre. Vas a cerrar este taller para siempre y admitir que no eres un mecánico de verdad. Segundo, vas a grabar un video disculpándote ante todos los técnicos certificados por fingir estar a su nivel sin tener la formación necesaria. Tercero, vas a admitir públicamente que las personas pobres sin formación no tienen cabida trabajando con supercoches. Y cuarto, vas a pagarme 100,000 pesos por el tiempo perdido y por la grúa que voy a necesitar para llevar mi McLaren a un taller de verdad. El corazón de Mateo latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. 100,000 pesos era dinero que no tenía. Dinero que significaría perder el taller de todos modos porque no podía pagarlo. Pero algo más profundo que el miedo se despertaba en su pecho. No era solo su reputación lo que estaba en juego. No era solo el taller que representaba 3 generaciones de trabajo honesto. Era algo más grande. Era la dignidad de todas las personas que trabajaban con sus manos, pero no tenían títulos sofisticados para demostrar su valía. Era el recuerdo de su padre y su abuelo, que le habían enseñado que el verdadero conocimiento no proviene de certificados caros, sino del amor genuino por el oficio. Don Felipe se acercó a Mateo y le susurró con voz temblorosa por la emoción. Hijo, no tienes que demostrar nada. Estos hombres están siendo crueles sin motivo. Tu padre y tu abuelo estarían orgullosos de ti, decidieras lo que decidieras. Pero Mateo ya había tomado su decisión. Miró directamente a los ojos de Ricardo, luego a Rodrigo y Javier, luego a los 2 mecánicos certificados con sus expresiones arrogantes, luego a la multitud de vecinos y curiosos que se habían reunido, y finalmente al McLaren 720 SS color papaya, que esperaba en silencio como una bestia dormida, esperando ser despertado. Acepto, dijo Mateo, con una voz firme que resonó en el taller con la claridad de una campana. Un murmullo de absoluto asombro recorrió la multitud como una ola. Algunos pensaron que Mateo era valiente, otros pensaron que era un tonto o un suicida. ¿Qué aceptas exactamente?, preguntó Ricardo, queriendo escuchar las palabras completas para que no hubiera confusión más tarde. Acepto tu apuesta, respondió Mateo con absoluta dignidad, que contrastaba brutalmente con la crueldad de los hombres que tenía delante. Voy a diagnosticar correctamente tu McLaren, y cuando lo haga, me vas a pedir perdón delante de toda esta gente. No por el dinero. No me importa tu dinero. Quiero que te disculpes por cómo me has tratado y por las cosas horribles que has dicho sobre las personas que trabajamos con nuestras manos. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir su peso físico. Ricardo no esperaba esa respuesta. Esperaba ver miedo, sumisión, tal vez un rechazo cobarde de la apuesta. Pero esta dignidad tranquila, esta confianza sin arrogancia, lo inquietó de una manera que no entendía. Perfecto, dijo Ricardo, recuperándose rápidamente.
Todos ustedes son testigos. Este chico va a intentar arreglar lo que 100 profesionales no pudieron. Rodrigo, Javier, graben todo. Quiero documentar cada segundo de este desastre. Los teléfonos salieron como armas. 4 personas grabando desde diferentes ángulos. Rodrigo incluso sacó una cámara profesional que guardaba en su todoterreno para documentar su colección de coches. Mateo caminó lentamente hacia el McLaren naranja papaya, seguido por todas las miradas como si fuera un condenado caminando hacia su ejecución. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina pura mezclada con algo más profundo. Propósito. Sabía que este momento definiría no solo su futuro, sino también el de su familia y el recuerdo de su padre y su abuelo. Abuelo Antonio, papá Miguel, susurró en silencio mientras tocaba el colgante que llevaba alrededor del cuello con fotos de ambos. Ayudadme a demostrar que me enseñasteis bien. Ayudadme a honrar todo lo que sacrificasteis para transmitirme estos conocimientos. Se acercó al McLaren y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla de humillación, sintió una paz absoluta. Allí estaba su elemento, su mundo, el lugar donde no existían las palabras crueles y solo contaba la verdad del metal, los circuitos, los pistones, la física impura. Colocó la mano derecha sobre el capó trasero del McLaren, donde se encontraba el motor V8. La fibra de carbono estaba caliente bajo su palma. Cerró los ojos. Era un ritual que había aprendido de su padre, quien a su vez lo había aprendido de su abuelo. Hijo, antes de abrir el capó, antes de tocar una herramienta, escucha. El motor siempre te dice lo que necesita. Solo tienes que saber escucharlo con el corazón, no solo con los oídos. ¿Qué está haciendo?, susurró Arturo, el mecánico certificado, con una burla apenas contenida. ¿Está rezando? ¿Está tratando de comunicarse telepáticamente con el motor? Luis Contreras se burló. Quizás su abuelo le enseñó la antigua magia mexicana para arreglar coches. Las risas eran crueles y estridentes, pero Mateo las bloqueó por completo de su conciencia. Su mente viajaba a través de recuerdos, lecciones, noches enteras trabajando junto a su padre en motores complicados. Recordaba específicamente un B Perú M5 con motor V8 biturbo, que había llegado al taller hacía 3 años. Sonidos similares, comportamiento similar. Todos los mecánicos anteriores habían diagnosticado una avería en el turbocompresor, pero su padre había encontrado algo diferente. Hijo. Su padre se lo había dicho aquella noche mientras le enseñaba. Estos motores modernos con gestión electrónica avanzada tienen un sistema de válvulas de alivio de presión que controla la presión del turbo. Cuando el solenoide electrónico de esas válvulas falla de forma intermitente, se crea un caos total en el motor. El ordenador recibe datos contradictorios. Piensa que los turbos están destruidos, que el motor se está muriendo, cuando en realidad solo se trata de un pequeño componente eléctrico que cuesta 10,000 pesos. Mateo abrió los ojos con nueva determinación. Sabía exactamente qué buscar. Se dirigió hacia su caja de herramientas, esa reliquia de acero rojo de 3 niveles que había pertenecido a su abuelo, luego a su padre y ahora a él. Cada herramienta contaba una historia. Cada llave tenía décadas de trabajo honesto grabadas en su metal. Sacó algo que hizo que los dos mecánicos certificados intercambiaran miradas de auténtica sorpresa. Un escáner automotriz Altel Maxis Ultra de última generación. Una herramienta que costaba 120,000 pesos y que muy pocos talleres en México poseían. ¿De dónde lo había sacado?, murmuró Arturo con incredulidad que no podía ocultar. Mi padre lo compró 6 meses antes de morir, explicó Mateo mientras conectaba el dispositivo al puerto OBD del McLaren con manos que ya no temblaban. Vendió su camioneta personal para comprarlo. Dijo, si íbamos a trabajar con motores modernos, necesitábamos herramientas modernas. El conocimiento tradicional es la base, pero la tecnología es el puente hacia el futuro. El escáner se iluminó con una pantalla táctil de alta resolución que mostraba el logotipo del hotel. Mateo navegó por los menús con la absoluta familiaridad de alguien que había utilizado la herramienta cientos de veces. Seleccionó McLaren en el menú de fabricantes, luego el modelo 720S y, a continuación,
el año 2023. El escáner comenzó a comunicarse con los 47 módulos electrónicos diferentes del McLaren. Empezaron a aparecer en la pantalla líneas y líneas de códigos de error. Algunos en rojo indicaban fallos críticos, otros en amarillo indicaban advertencias y otros en verde indicaban que los sistemas funcionaban correctamente. Ricardo se acercó con una expresión que mezclaba escepticismo y algo más, una curiosidad involuntaria. Ese dispositivo no te va a decir nada que 100 técnicos no hayan visto ya. Pero Mateo no respondió. Estaba completamente concentrado en la cascada de datos que fluía por la pantalla. Sus ojos, entrenados por años de experiencia en genética familiar, escaneó la información con una velocidad y precisión que parecían sobrenaturales. Allí murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que don Felipe lo oyera. Ahí está. ¿Qué has encontrado, hijo?, preguntó el viejo mecánico con esperanza brillando en sus ojos nublados por las cataratas. Código P. 45, respondió Mateo con una voz que se hacía más firme con cada palabra. Mal funcionamiento del solenoide de control de la válvula de descarga del turbo. Y mira esto, pasó a otra pantalla. Los valores de presión del turbo son completamente erráticos. 0,8 bar, luego de repente 2,3 bar, luego una caída a 0,2 bar, todo en cuestión de milisegundos. Luis Contreras se acercó rápidamente para ver la pantalla del escáner. Su expresión cambió de burlona a concentración profesional. Eso no es posible. Revisamos los turbos completamente en McLaren Monterrey. Mateo se puso de pie y miró directamente a Luis. El problema no está en los turbos en sí, señor. El problema está en el sistema electrónico que controla las válvulas de escape. Cuando el solenoide falla de forma intermitente, la ECU recibe señales contradictorias. Piensa que hay un fallo catastrófico en todo el sistema porque los datos no tienen sentido. Pero los turbos, físicamente, están perfectos. La multitud se acercó, ahora con interés genuino, sustituyendo las burlas anteriores. Mateo volvió a su caja de herramientas y sacó un multímetro digital Fluke de calidad profesional. Trae herramienta que su padre había considerado una inversión esencial. Voy a verificar directamente el voltaje y la resistencia del solenoide, explicó mientras se dirigía al compartimento del motor del McLaren. Sin pasar por el ordenador, voy a medir el componente físico para confirmar el diagnóstico. Ricardo, Rodrigo y Javier se acercaron junto con los dos mecánicos certificados. Ahora nadie se reía. Había algo en la tranquila confianza de Mateo, en la profesionalidad con la que manejaba las herramientas, en los conocimientos técnicos específicos que demostraba, que hacía que incluso los más escépticos comenzaran a dudar de sus propias burlas. Mateo abrió el capó trasero del McLaren, revelando el motor V8 pero turbo, en todo su esplendor de ingeniería alemana. Era una obra de arte mecánica. Tubos de escape de acero inoxidable, dos turbocompresores del tamaño de balones de fútbol, enormes intercoolers, inyectores de combustible de alta presión, todo ello en un espacio increíblemente reducido. Localizar el solenoide de control de la válvula de descarga requería conocimientos específicos sobre la arquitectura del motor McLaren. Estaba situado en una posición aparentemente inaccesible, oculto detrás del turbocompresor izquierdo, bajo múltiples tubos de admisión. Mateo comenzó a desmontar los componentes con precisión quirúrgica. Cada movimiento era económico, experto, revelador de años de práctica. Retiró 3 tubos de admisión de silicona reforzada. Desconectó 2 conectores eléctricos después de soltar correctamente sus cierres. Aflojó 4 abrazaderas con el par exacto para no dañar las juntas. Ahí está el culpable, anunció, señalando un pequeño dispositivo cilíndrico negro de apenas 6 centímetros de largo. Solenoide de control de la válvula de descarga del turbo izquierdo. Número de pieza de McLaren 366. Valor en concesionario autorizado 85,000 pesos. Valor en calidad OEM y mercado de repuestos 12,000 pesos.
Conectó las sondas del multímetro Fluke a los terminales del solenoide y le pidió a don Felipe que girara la llave de contacto sin intentar arrancar el motor. Los números en la pantalla del multímetro comenzaron a bailar de forma errática, lo que confirmó exactamente el diagnóstico de Mateo. 4,2 voltios, luego 11,8 voltios, luego 2,1 voltios, luego 14,3 voltios, narró mientras todos observaban los números cambiar erráticamente en la pantalla del instrumento. Todo en cuestión de segundos. Un solenoide que funcione correctamente debe mantener una tensión estable de 12 voltios con una variación máxima de más o menos 0,5 voltios. Arturo Sánchez, el mecánico certificado por Ferrari, se agachó para mirar más de cerca. Su expresión había cambiado completamente, pasando de la burla al respeto profesional absoluto. «Dios mío», susurró. «Es exactamente como él dice. El solenoide está enviando señales completamente erráticas». Luis Contrarus sacó su propio teléfono y comenzó a tomar fotos del multímetro que mostraba las lecturas anormales. «Esto explica todos los códigos de error que vimos en McLaren Monterrey», dijo con una voz que mezclaba incredulidad y vergüenza profesional. La ECU estaba recibiendo datos imposibles del sistema turbo. Por eso activó todos los protocolos de seguridad y apagó el motor por completo. Mateo se puso de pie y se dirigió a Ricardo directamente con respeto, pero también con la confianza de alguien que sabe que tiene razón. «Señor Selenos, su motor no está averiado. Los 720 caballos de potencia están intactos. Los turbocompresores funcionan perfectamente. Los pistones, las válvulas, el cigüeñal, todo está en perfectas condiciones. Su McLaren solo necesita un solenoide nuevo por valor de 12,000 pesos y reprogramar la SIU para borrar todos los códigos de error falsos que se han acumulado». El silencio que siguió fue completamente diferente a los anteriores. Ya no era un silencio de burlona expectación o de condescendiente desprecio. Era un silencio de auténtico asombro mezclado con una vergüenza colectiva que empezaba a crecer. Ricardo se quedó paralizado, con la mente incapaz de procesar completamente lo que acababa de presenciar. Este chico de 19 años, este chico sin certificaciones sofisticadas, sin títulos universitarios, sin haber estudiado en el MIT, había identificado en 30 minutos un problema que había eludido a 100 técnicos certificados durante 5 meses. «Espera, espera», murmuró Rodrigo con voz ligeramente temblorosa. «¿Estás diciendo que gastamos 3 millones de pesos en diagnósticos y el problema es una pieza de 12,000 pesos? Exactamente», confirmó Mateo con absoluta calma profesional. «Tu McLaren está perfectamente bien. El motor nunca estuvo en peligro real. Solo un pequeño componente eléctrico que fallaba de forma intermitente, creando síntomas que parecen catastróficos, pero que en realidad son bastante sencillos de reparar una vez que sabes qué buscar». «¿Tienes el solenoide de repuesto?», preguntó Javier, con una voz mucho más humilde que antes. «No tengo el original de McLaren», admitió Mateo. «Esa pieza tendría que pedirse a Estados Unidos y tardaría 3 semanas en llegar. Pero tengo un solenoide OEM de Bosch con especificaciones idénticas que utilizo para reparaciones de BMW y Porsche con sistemas similares. Funciona perfectamente y cuesta 12,000 pesos». Fue a su almacén y regresó con una caja sellada que contenía el solenoide exacto. Solenoide actuador de válvula de descarga, Bosch modelo 928 6733 B. Compatible con motores Bosch V8 Turbo, BMW, Porsche, McLaren, Mercedes-AMG. Especificaciones: 12 VDTs, 3,2 amperios, respuesta de 5 milisegundos. Ricardo miró la pequeña caja como si contuviera la cura para el cáncer. Toda su arrogancia, toda su crueldad, toda su certeza de superioridad se desmoronaban como un castillo de arena bajo una ola gigante. «Esto tiene que ser una coincidencia», murmuró Ed, «más para convencerse a sí mismo que para convencer a los demás». «No puede ser tan sencillo. No es una coincidencia, señor».
respondió Mateo con una gentileza que contrastaba dolorosamente con la crueldad que había recibido. Es conocimiento, es experiencia transmitida de generación en generación. Es amor genuino por los motores y respeto por las máquinas. Mi abuelo trabajó con estos sistemas cuando eran nuevos en los años 80. Mi padre perfeccionó el diagnóstico durante décadas y yo he seguido aprendiendo cada día. Don Felipe tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Esto es exactamente lo que habría hecho don Antonio, dijo con la voz quebrada por la emoción. Exactamente como él diagnosticaba. Con lógica, con paciencia, con amor por el oficio, Mateo comenzó la instalación del nuevo solenoide. Sus manos trabajaban con absoluta precisión, conectando los cables en el orden correcto, aplicando grasa dieléctrica en las conexiones para evitar la corrosión, verificando el par exacto en cada tornillo con una llave dinamométrica calibrada. La reprogramación de la SEU llevará aproximadamente 12 minutos, explicó mientras conectaba de nuevo el escáner Autel. Tengo que borrar todos los códigos de error falsos, permitir que el ordenador vuelva a aprender los parámetros correctos del nuevo solenoide y calibrar el sistema de gestión del turbo para obtener valores óptimos. Los minutos pasaron en un silencio casi religioso. La multitud observaba hipnotizada mientras Mateo navegaba por los complejos menús técnicos del escáner, introduciendo comandos que parecían un idioma alienígena para la mayoría de los presentes, pero que él ejecutaba con absoluta familiaridad. Ricardo observaba sin pestañear, con la mente aún luchando por aceptar la realidad de lo que estaba presenciando. Había humillado a este chico de la forma más cruel posible. Lo había llamado ignorante, incompetente, inútil. Había apostado en contra de su talento cuando él solo quería ayudar. Y ahora listo, anunció Mateo, desconectando por fin el escáner con cuidado. Todos los sistemas muestran verde. El motor está listo para arrancar. Se dirigió a la puerta del conductor del McLaren y antes de abrirla, miró hacia el cielo por un segundo. Abuelo, papá, esto es para vosotros, susurró tan bajo que solo don Felipe, que estaba cerca, pudo oírlo. Abrió la puerta del McLaren y se sentó en el asiento de cuero que costaba más que algunos coches completos. El volante de fibra de carbono estaba frío bajo sus manos. El salpicadero digital mostraba que todos los sistemas estaban en espera, esperando la orden de arranque. Su corazón latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por la pura emoción de un trabajo bien hecho. Sabía que había diagnosticado correctamente. Sabía que había instalado el componente correcto. Sabía que había programado la EQ a la perfección. Pero hasta que el motor volviera a rugir, todo era teoría. Pulsó el botón de arranque. El motor de arranque sonó alto y claro durante 2 segundos. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El McLaren V8 de 720 caballos de turbo volvió a rugir con un sonido limpio, potente y perfectamente afinado que hizo vibrar el suelo del taller. No hubo golpes metálicos, ni irregularidades, ni protestas mecánicas de ningún tipo, solo la sinfonía perfecta de la ingeniería británica funcionando en total armonía. El rugido era pura música, era la redención mecánica, era la prueba irrefutable de que el verdadero conocimiento no requiere costosos certificados ni ostentosos títulos universitarios. Solo requiere pasión, dedicación y amor genuino por el oficio, transmitido de maestro a aprendiz a través de generaciones. El silencio de la multitud se rompió como cristal. Don Felipe comenzó a aplaudir con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Varios vecinos que habían estado observando estallaron en vítores. Algunos de los trabajadores que Rodrigo y Javier habían traído también comenzaron a aplaudir, incapaces de contener su admiración profesional por lo que habían presenciado. Arturo Sánchez y Luis Contreras se miraron con expresiones que mezclaban vergüenza, respeto y algo más profundo. Habían sido testigos de algo extraordinario. Habían visto a un verdadero maestro ejercer su arte. Mateo salió del McLaren con una pequeña pero triunfante sonrisa. No era arrogancia, era la tranquila satisfacción de alguien que sabe que ha honrado la memoria de su familia de la mejor manera posible. Le había llevado exactamente 47 minutos diagnosticar
y reparar un motor que 100 técnicos certificados habían declarado muerto para siempre. Pero lo que vino después, queridos amigos, fue algo que nunca imaginarían. El rugido perfecto del McLaren V8 Burbo resonó en el taller como la canción de victoria más dulce que Mateo había escuchado en su vida. Pero lo que sucedió en los minutos siguientes transformaría no solo su vida, sino la de todos los presentes, de una manera que nadie podría haber anticipado. Ricardo Selenas Monteverde, el hombre que había humillado públicamente a este joven, que había grabado vídeos burlándose de él, que había apostado su orgullo contra el talento de un chico pobre, ese mismo hombre comenzó a temblar. No era un temblor de ira o vergüenza superficial, era algo mucho más profundo y devastador. Era el colapso total de todo lo que había utilizado para protegerse del dolor durante 6 años. Sus piernas se doblaron como si alguien hubiera cortado los cables que las sostenían. Cayó de rodillas sobre el suelo manchado de aceite del taller con un ruido sordo que hizo que todos se sobresaltaran. Y entonces comenzaron a brotar las lágrimas. Lágrimas que no había derramado ni siquiera en el funeral de su hijo. Lágrimas que había reprimido durante 6 años de amargura y crueldad. Lágrimas que ahora brotaban como ríos incontrolables, purificadores y desbordantes. No puede ser, murmuró con la voz completamente quebrada. No puede ser que yo haya sido tan monstruoso. No pudo terminar la frase porque los sollozos lo ahogaban. Era como presenciar el derrumbe de una montaña que creías eterna. El derrumbe de una presa que había contenido un océano de dolor durante demasiado tiempo. La multitud observaba en un silencio incómodo. Rodrigo y Javier, en los 20 años que llevaban conociendo a Ricardo, nunca lo habían visto en tal estado. Era como ver a un Dios infalible revelarse como un ser humano destrozado. Mateo, que había estado disfrutando de su momento de merecido triunfo técnico, sintió que la victoria se transformaba en algo más complejo y profundo al ver a este hombre poderoso completamente destruido frente a él. Su corazón de mecánico sabía cómo reparar motores, pero su corazón humano reconocía el dolor genuino cuando lo veía. Perdóname, susurró Ricardo desde el suelo con una voz tan quebrada que apenas se oía por encima del perfecto ronroneo del McLaren. Por favor, Dios, perdóname, no solo por hoy, perdóname por todo lo que he sido durante 6 años. Perdóname por el monstruo en el que me convertí. Don Felipe se acercó lentamente y puso una mano paternal y temblorosa sobre el hombro de Ricardo. Era un gesto sencillo, pero cargado de la sabiduría de alguien que ha visto mucho dolor en una larga vida. Y entonces, entre lágrimas que parecían arrastrar años de amargura acumulada como veneno, Ricardo comenzó a contar su historia. La verdadera historia que explicaba por qué se había convertido en el hombre cruel que acababa de humillar a un joven inocente. Hace 6 años, comenzó con una voz temblorosa que se quebrantaba con cada palabra. Tenía un hijo. Ricardo Jr. era mi mundo entero. Mi razón de ser, mi legado, mi futuro, mi todo. Tenía 22 años y era exactamente como yo a esa edad. Apasionado, temerario, enamorado de los supercoches. Hizo una pausa para secarse las lágrimas con manos temblorosas, pero éstas seguían fluyendo sin control, como si 6 años de represión hubieran encontrado por fin su vía de escape. Le compré un McLaren 570S por su cumpleaños, continuó Ricardo. Pensé que sería el regalo perfecto. Le encantaba la velocidad, le encantaba la adrenalina. Lo llevé a una jornada de circuito en Cetro. Iba a enseñarle técnicas avanzadas de conducción, cómo controlar un superdeportivo al límite. Su voz se quebró por completo y tuvo que tomarse varios segundos para poder continuar. Había contratado a mecánicos para que prepararan el coche antes del evento. Les pagué 50,000 pesos para que lo revisaran todo. Frenos, suspensión, neumáticos, todo. Me dijeron que estaba perfecto. Las lágrimas caían ahora más rápido, creando pequeños charcos en el suelo manchado de aceite. En la tercera vuelta, en la curva rápida a 180, algo falló. Los frenos no respondieron correctamente. El coche perdió el control y se estrelló contra la barrera de hormigón. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el viento soplando fuera del taller. Lo perdí, susurró Ricardo.
Lo perdí por culpa de unos mecánicos incompetentes que dijeron que lo habían revisado todo, pero que en realidad no sabían lo que hacían. Perdí mi razón de vivir por culpa de gente que fingía tener conocimientos que no tenía. Mateo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Ahora lo entendía. Ahora todo tenía un sentido horrible y trágico. La crueldad de Ricardo hacia los mecánicos, su insistencia en las certificaciones y los títulos, su desdén por las personas sin educación formal. Todo provenía del trauma devastador de haber perdido a su hijo debido a una negligencia mecánica. Después del accidente, continuó Ricardo con voz más firme, pero cargada de un dolor que parecía tener peso físico. Mi esposa me culpó. Dijo que era culpa mía por comprarle ese coche, por empujarle a correr, por no contratar mejores mecánicos. Me dejó un año después del funeral. Miró directamente a Mateo con los ojos rojos e hinchados. Me quedé solo con mi empresa, con mi dinero, con mis perros, con mi éxito, pero sin nada que realmente importara, sin nadie que me quisiera, sin una razón para levantarme cada mañana excepto el trabajo. Y me volví amargado. Lo confesó con una voz que era pura y brutal honestidad. Me volví cruel. Me convertí exactamente en el tipo de persona que siempre había despreciado. Empecé a tratar mal a mis empleados, a humillar a las personas que consideraba inferiores. Utilizaba mi poder y mi dinero para hacer daño a los demás porque yo estaba herido y no sabía cómo curarme. Se levantó lentamente, tambaleándose ligeramente como un hombre mucho mayor que sus 52 años. Hoy dijo, mirando directamente a Mateo, cuando te vi allí, tan joven, con tanto talento, con tanta pasión por los motores, algo en mí se rompió de forma irremediable. Quizás porque me recordabas a mi hijo, quizás porque representabas todo lo que había perdido. Juventud, pasión, un futuro brillante. Dio un paso tembloroso hacia Mateo, y en lugar de celebrar tu talento, en lugar de honrar tus conocimientos, decidí destruirte. Decidí humillarte de la forma más cruel posible, porque su voz se quebró de nuevo. Porque si yo no podía tener a mi hijo, entonces no quería que nadie más tuviera su sueño. Las palabras cayeron como martillazos sobre los corazones de todos los presentes. Arturo Sánchez tenía lágrimas corriendo por su rostro. Luis Contrus miraba al suelo, incapaz de afrontar la verdad que se revelaba. Rodrigo y Javier se habían alejado discretamente, sintiéndose cómplices de la crueldad que habían presenciado y apoyado. Ricardo se acercó a Mateo hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. No tengo derecho a pedirte perdón, le dijo con una voz humilde que contrastaba brutalmente con la arrogancia de hacía una hora. Porque lo que he hecho hoy es imperdonable. Te he humillado por ser joven. Te he insultado por ser pobre. He apostado contra tu talento cuando solo querías ayudarme con mi coche, que representa el último recuerdo vivo de mi hijo. Mateo escuchó en silencio, procesando no solo las palabras, sino también el dolor genuino y devastador que había detrás de ellas. Su padre le había enseñado que la verdadera fuerza no está en ganar batallas, sino en saber cuándo mostrar misericordia. Su abuelo le había enseñado que el perdón es una herramienta más poderosa que cualquier llave inglesa. Señor Selenus, dijo Mateo finalmente, con una voz suave pero firme, demostrando una madurez superior a sus 19 años. Acepto sus disculpas, pero hay algo que debe comprender con absoluta claridad. Ricardo levantó la vista, esperando las palabras que sabía que merecía oír. Su dolor no justifica que haga daño a los demás, continuó Mateo. Su terrible pérdida no le da derecho a humillar a las personas que trabajan honestamente con sus manos. Su trauma no es una licencia para destruir los sueños de los demás. Ricardo asintió, aceptando cada palabra como una medicina amarga, pero absolutamente necesaria. Pero Mateo añadió con una compasión que dejó a todos sin aliento. También entiendo que el dolor puede convertirnos en versiones de nosotros mismos que no reconocemos. Mi padre murió en este taller hace 2 años. Sé lo que es perder al hombre que más admiras en el mundo. Sé lo que es quedarse solo, cargando con un peso que parece demasiado grande. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. No eran lágrimas de humillación,
sino de genuina empatía por el sufrimiento compartido. La diferencia, señor Selenus, dijo con voz ligeramente temblorosa, es que mi padre me enseñó que el dolor debe hacernos más compasivos, no más crueles, que nuestras pérdidas deben inspirarnos a proteger a los demás para que no sufran lo mismo, no a infligir nuestro sufrimiento a personas inocentes. Ricardo se cubrió el rostro con ambas manos y sollozó abiertamente sin vergüenza, sin intentar ocultar su total desolación. Tienes razón, gimió. Toda la razón. Tu padre te enseñó lo que el mío debería haberme enseñado y no lo hizo. Te enseñó a ser un hombre de verdad, no el monstruo amargado en el que me convertí. Don Felipe se acercó y volvió a poner la mano en el hombro de Ricardo. Señor, le dijo con voz suave, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para honrar la memoria de tu hijo convirtiéndote en el hombre que él hubiera querido que fueras. Rodrigo y Javier también se acercaron, con expresiones de profunda vergüenza por haber participado en la humillación. Ricardo, dijo Rodrigo con voz temblorosa, también te debemos una disculpa. Te seguimos en tu crueldad. No te detuvimos. Somos tan culpables como tú. Mateo los miró a todos. Los hombres poderosos y millonarios que una hora antes lo habían tratado como basura, ahora estaban frente a él con genuina humildad, pidiendo perdón. Era un momento surrealista que parecía suspendido en el tiempo. Arturo Sánchez, el mecánico certificado, se acercó con una expresión de absoluto respeto profesional. Mateo dijo, utilizando su nombre por primera vez con evidente respeto. En mis 30 años de carrera nunca he visto un diagnóstico tan preciso y rápido. Tu padre y tu abuelo te enseñaron bien, mejor de lo que cualquier escuela podría haberlo hecho. Luis Contrarus añadió con voz humilde. Trabajé 15 años en McLaren en Barcelona y admito con vergüenza que no detecté ese problema. Tienes algo que las certificaciones no pueden enseñar. Tienes instinto. Tienes conocimientos transmitidos de generación en generación. Tienes un amor genuino por los motores. Ricardo sacó su chequera con manos que aún temblaban. Mateo dijo con una voz más controlada, pero aún quebrada, no quiero que esto se vea como un pago por guardar silencio o como una caridad condescendiente. Pero te debo 500,000 pesos por la apuesta, más un pago justo por tu trabajo que salvó mi McLaren y mi cordura. Comenzó a escribir el cheque. Tu diagnóstico me ahorró al menos 4 millones de pesos en un motor nuevo innecesario. Me ahorraste 4 meses de espera. Pero más importante que eso, tu compasión y tu perdón me están salvando como persona. Terminó de escribir y le entregó el cheque. 200,000 pesos, 500 por la apuesta, 200 por tu trabajo profesional, que vale mucho más, y 500 adicionales porque es justo teniendo en cuenta todo lo que me has ahorrado. Mateo miró el cheque con los ojos muy abiertos. Era una cantidad de dinero que cambiaría su vida por completo. Podría pagar todas las deudas del taller. Podría modernizar el equipo. Podría asegurar el futuro de su madre y su hermana. Por fin podría respirar sin la presión constante de la pobreza. Pero entonces hizo algo que dejó a todos absolutamente sin palabras. No puedo aceptar todo esto, dijo, devolviendo el cheque. ¿Qué? Ricardo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué no? Porque explicó Mateo con absoluta dignidad. Si acepto esta cantidad, usted va a sentir que ha comprado mi perdón. Va a sentir que ha pagado por su redención, y el verdadero perdón no se compra, señor Selenus. Se gana con un cambio genuino. Acepto los 500,000 de la apuesta, continuó. Porque fue un trato justo el que hicimos, pero no quiero el resto. Lo que quiero es algo diferente. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo, con genuina curiosidad y humildad. Quiero, dijo Mateo con absoluta claridad, que uses tu poder y tu dinero para algo bueno. Quiero que honres la memoria de tu hijo, no con amargura, sino con generosidad. Quiero que ayudes a otros jóvenes como yo, que tienen talento, pero no tienen oportunidades. La propuesta cayó como un rayo sobre la multitud. Ricardo miró a Mateo con una expresión que mezclaba asombro, respeto y algo más profundo, una gratitud genuina. ¿Qué tienes en mente exactamente?, preguntó Ricardo.
Mateo respiró hondo. Llevaba años pensando en ello, pero nunca había tenido los recursos para hacerlo realidad. Quiero crear un programa de becas para jóvenes de familias pobres que quieran estudiar mecánica automotriz especializada. Chicos que tienen talento y pasión, pero no tienen dinero para obtener certificaciones oficiales. Ricardo escuchó con una atención absoluta que no había mostrado en años. El programa se llamará Instituto Técnico Ricardo Selenus Jr., continuó Mateo. En honor a tu hijo, vamos a enseñar mecánica avanzada de supercoches a chicos que, de otro modo, nunca tendrían acceso a esos conocimientos. Vamos a combinar los conocimientos tradicionales transmitidos de maestro a aprendiz con las certificaciones oficiales que exige el mundo moderno. Las lágrimas volvieron a rodar por el rostro de Ricardo, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de esperanza, de un propósito renovado, de la posibilidad de una redención real. Mi hijo, susurró. A Ricardo le habría encantado esa idea. Siempre decía que los supercoches no deberían ser solo para los ricos. Decía que el talento genuino merecía oportunidades independientemente del origen de la persona. Luego dijo Mateo, extendiendo la mano. ¿Tenemos un trato? Honremos la memoria de su hijo de una manera que realmente importe. Ricardo estrechó la mano de Mateo con firmeza, sellando no solo un acuerdo comercial, sino un pacto moral entre dos hombres que habían encontrado el camino hacia la sanación a través del perdón y un propósito común. Tenemos un trato, dijo Ricardo con la primera sonrisa sincera en 6 años. Y voy a hacer más que eso. Voy a financiar el instituto por completo. Vamos a construir instalaciones de primera clase. Vamos a traer a los mejores profesores. Vamos a ofrecer becas completas que cubran no solo la educación, sino también las herramientas, los uniformes, el transporte y la comida, dijo Rodrigo con entusiasmo. Voy a donar todos los coches de mi concesionario que ya no puedo vender para que sirvan como material de práctica para los alumnos. Javier añadió, y voy a utilizar mis contactos en el sector para conseguir prácticas remuneradas en talleres especializados para los graduados. Arturo Sánchez levantó la mano tímidamente. Me ofrezco voluntario para dar clases los fines de semana sin cobrar nada. Es lo menos que puedo hacer después de cómo me he comportado hoy. Luis Contrus asintió. También voy a enseñaros todos los conocimientos que aprendí en McLaren, en Barcelona. Don Felipe lloraba abiertamente, pero eran lágrimas de pura alegría. Esto es exactamente lo que don Antonio hubiera querido, dijo con voz quebrada. Esto es un verdadero legado. Así es como se honra la memoria de aquellos a quienes amamos. La multitud que había sido testigo de la humillación más cruel ahora era testigo de la transformación más hermosa. Las personas que llegaron llenas de crueldad y prejuicios se marchaban con un propósito renovado y una comprensión más profunda de lo que realmente importa en la vida. Ricardo miró su McLaren 720e color papaya, que ronroneaba perfectamente gracias al trabajo de Mateo. Ya no veía solo un coche caro, veía un símbolo de una segunda oportunidad, de una posible redención, del amor paternal que podía transformarse de amargura en un legado positivo. Mateo, dijo Ricardo con voz firme, este es el comienzo de algo grande. No solo vamos a crear un instituto, vamos a cambiar toda una industria. Vamos a demostrar que el talento genuino merece respeto, independientemente de los certificados o títulos. 6 meses después de ese día que lo cambió todo para siempre. Déjenme contarles cómo era el mundo que Mateo y Ricardo construyeron juntos, queridos amigos. Porque las verdaderas transformaciones no terminan con una disculpa o un apretón de manos. Se demuestran con el tiempo, con acciones sostenidas, con un cambio genuino que persiste mucho después de que las emociones iniciales se calmen. El Instituto Técnico Ricardo Seleni Jr. se erigía imponente en las afueras de Monterrey. Un moderno edificio de 3 plantas con 4.500 metros cuadrados de instalaciones, que incluía 8 talleres totalmente equipados, 2 aulas con tecnología de vanguardia, una biblioteca especializada con más de 1,000 manuales técnicos y dormitorios para los estudiantes que venían de otras ciudades.
La inversión total de Ricardo había sido de 28 millones de pesos. Pero más que el dinero, lo que realmente importaba era el espíritu del lugar. En la entrada principal, una placa de bronce decía, dedicado a la memoria de Ricardo Selenus Jr., quien creía que el talento genuino merece oportunidades independientemente de su origen. Fundado por su padre, Ricardo Selenus Monteverde, y el maestro Mateo Reyes Cardona. Mateo, ahora de 20 años, dirigía el programa académico con un equipo de 12 instructores, entre los que se encontraban Arturo Sánchez y Luis Contras, quienes habían cumplido su promesa de enseñar sin cobrar. Don Felipe, el veterano mecánico, había aceptado el cargo de director de sabiduría tradicional, encargado de garantizar que los conocimientos de las generaciones anteriores no se perdieran en el mundo moderno de los ordenadores y los diagnósticos electrónicos. La primera promoción contaba con 24 alumnos de entre 16 y 22 años, todos ellos procedentes de familias con bajos ingresos, todos con un talento innegable y pasión por los motores, 12 chicos y 12 chicas, porque Mateo había insistido desde el principio en la igualdad absoluta entre sexos. Mi abuelo me enseñó, decía Mateo a los alumnos cada mañana durante la reunión diaria, que los motores no conocen ni género ni clase social, solo conocen el talento y la dedicación. Si tienes eso, tendrás el éxito garantizado. Entre los alumnos se encontraba Daniela Reyes, la hermana menor de Mateo, ahora de 15 años, que había abandonado su sueño de ser médica tras descubrir que su verdadera pasión era la mecánica. Su madre, Guadalupe, había llorado de felicidad cuando su hija fue aceptada en el instituto que su hijo había cofundado. También estaba Fernando Valdés, de 18 años, un chico de una familia extremadamente pobre que caminaba 12 kilómetros para llegar al instituto porque no tenía dinero para el autobús. Cuando Ricardo se enteró, le compró una motocicleta y le dijo, un mecánico con talento tiene que llegar a tiempo para poder cambiar el mundo. Y estaba Patricia Moreno, de 19 años, que había sido rechazada en 7 talleres por ser mujer antes de encontrar su lugar en el instituto. Ahora era la estudiante más destacada en diagnóstico electrónico avanzado. El programa duraba 18 meses e incluía no solo formación técnica, sino también desarrollo personal, ética profesional y habilidades empresariales. Porque, como explicaba Ricardo en sus charlas mensuales con los estudiantes, el talento técnico es solo una parte de la ecuación. También hay que saber tratar a las personas con respeto, gestionar un negocio con honestidad y construir una reputación sólida. Las palabras de Ricardo resonaban con especial fuerza porque los alumnos conocían su historia. Sabían que había sido un hombre cruel que se había transformado gracias a la compasión de Mateo. Sabían que el instituto era su forma de redención y de honrar a su hijo fallecido. Esa brutal honestidad sobre sus errores pasados hacía que cada lección que impartía tuviera un profundo impacto. El taller en sí era un sueño hecho realidad. Había un Ferrari 458 donado por Rodrigo con un motor que necesitaba una reconstrucción completa, un Lamborghini Huracán con el sistema eléctrico dañado, 3 McLaren diferentes para practicar diagnósticos complejos, 2 Porsche 911 Turbo, un Mercedes AMG GT, todos donados por la red de contactos de Ricardo y sus socios. Pero también había coches más modestos, Surus, Jetas, viejos Chevys. Porque como Mateo insistía constantemente, un verdadero mecánico debe ser capaz de trabajar con cualquier coche, desde el más modesto hasta el más exótico. El respeto por cada máquina debe ser el mismo, independientemente de su precio. La transformación de Ricardo había sido tan completa como espectacular. El hombre amargo y cruel que había humillado a Mateo se había convertido en un mentor dedicado que visitaba el instituto 3 veces por semana. Ya no vestía trajes de 80,000 pesos. Ahora llevaba vaqueros y camisas informales. Ya no presumía de su Rolex valorado en millones. Lo había vendido y había donado el dinero al fondo de becas del instituto. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Ricardo se lo había contado a Mateo una tarde mientras observaban trabajar a los estudiantes.
No es el dinero que estoy invirtiendo, no son las vidas que estamos cambiando. Es que, por primera vez en 6 años, me despierto con un propósito real, con ganas de vivir, con la sensación de que mi hijo estaría orgulloso de mí. Mateo había sonreído. Su hijo está orgulloso de usted, señor Ricardo, y mi padre y mi abuelo están orgullosos de lo que hemos creado juntos. El McLaren 720S naranja papaya de Ricardo se había convertido en el símbolo del instituto. Funcionaba a la perfección gracias al solenoide de 12,000 pesos que Mateo había instalado. Ricardo lo utilizaba para llevar a los alumnos más destacados a eventos de supercoches, dándoles una visibilidad que de otro modo nunca habrían tenido. Patricia, la estudiante de 19 años, tuvo la oportunidad de sentarse en el asiento del conductor durante un evento. Con lágrimas rodando por sus mejillas, le dijo a Ricardo: hace un año trabajaba limpiando casas y todo el mundo me decía que las mujeres no podían ser mecánicas. Ahora estoy sentada en un McLaren de 8 millones de pesos y tú me estás enseñando cómo funciona su motor. Esto es un sueño hecho realidad. La historia de Mateo y Ricardo se había vuelto viral en México, no por los videos humillantes que Ricardo había vuelto a grabar y borrado avergonzado, sino por un documental que un periodista había hecho sobre el instituto. El documental se titulaba De la humillación a la redención: cómo un mecánico de 19 años salvó el alma de un millonario. Lo habían visto más de 10 millones de personas en YouTube. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Esto es lo que México necesita, escribió un usuario. No más humillación de los pobres, más oportunidades para el talento genuino. Lloré durante todo el documental, comentó otra persona. La transformación del señor Ricardo demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar. Mateo es un verdadero héroe, escribió un tercer usuario. No solo arregló un motor, arregló una vida rota. La industria automovilística mexicana había respondido con un entusiasmo abrumador. Mercedes-Benz México ofreció becas adicionales para los mejores estudiantes. Porsche donó herramientas especializadas por valor de 2 millones de pesos. McLaren Monterrey estableció un programa de prácticas remuneradas para los graduados del instituto. Pero el cambio más importante fue personal. Ricardo se había reconciliado con su esposa Carolina después de 6 años de un amargo divorcio. Ella había visto el documental y lo llamó llorando. El hombre que veo en ese video es el hombre con el que me casé, le había dicho, no el monstruo en el que te convertiste después de perder a nuestro hijo. Ahora estaban en un proceso de reconciliación lento pero genuino. Carolina visitaba el instituto con regularidad y había puesto en marcha un programa de apoyo psicológico para los estudiantes que, como Ricardo, habían perdido a seres queridos. El dolor no te define, les dijo a los estudiantes con lágrimas en los ojos. Lo que haces con ese dolor es lo que te define. Puedes permitir que te destruya, como casi destruyó a Ricardo, o puedes transformarlo en algo hermoso que honre la memoria de aquellos que perdiste. Mateo también siguió trabajando en el taller familiar. 3 generaciones de mecánicos, pero ahora tenía 2 empleados: Fernando, uno de sus primeros alumnos graduados, y Patricia, la joven que había sido rechazada por 7 talleres. Juntos, prestaban servicio a la comunidad local y al mismo tiempo enseñaban en el instituto. Las deudas de 280,000 pesos que habían ahogado a la familia durante años habían sido pagadas por completo. Su madre, Guadalupe, había podido dejar 2 de sus 3 trabajos de limpieza. Su hermana, Daniela, estudiaba en el instituto con una beca completa. La vida había mejorado de una manera que Mateo apenas podía procesar. Pero lo más importante para Mateo no era el éxito material, era saber que estaba honrando el legado de su padre y su abuelo de una manera que ellos habrían aprobado por completo. Una tarde, mientras ajustaba el motor de un BMW en su taller, sintió una presencia familiar. Se dio la vuelta y por un segundo habría jurado que vio a su padre de pie en la entrada del taller, sonriendo con orgullo y levantando el pulgar en señal de aprobación. «Lo conseguí, papá», susurró Mateo con lágrimas rodando por sus mejillas. «Honré tus enseñanzas.
Demostré que el verdadero conocimiento no necesita certificados caros y ayudé a transformar una vida rota en algo hermoso. Se acercaba el primer aniversario del Día de la Humillación y la Redención. Ricardo había planeado un evento especial en el instituto para celebrar los logros del primer año y graduar a los primeros 6 estudiantes que habían completado el programa acelerado de 12 meses. La ceremonia de graduación fue un evento que nadie olvidaría. Asistieron más de 500 personas, entre ellas empresarios de la industria automotriz, mecánicos veteranos, estudiantes, familias y medios de comunicación de todo México. Ricardo subió al estrado vestido con un traje sencillo pero elegante. Había recuperado parte de su presencia de empresario de éxito, pero ahora sin la crueldad y la arrogancia que le habían caracterizado antes. Hace exactamente un año, comenzó con voz firme pero emotiva. Yo era el peor ser humano que se pueda imaginar. Era un hombre amargado que utilizaba su dolor como excusa para hacer daño a los demás. Humillé públicamente a un joven inocente que solo quería ayudarme. El público escuchó en absoluto silencio. Pero ese joven, continuó Ricardo, señalando a Mateo, que estaba sentado en la primera fila, me enseñó algo que cambió mi vida para siempre. Me enseñó que el perdón es más poderoso que la venganza, que la compasión es más fuerte que la crueldad, que honrar a nuestros muertos no es aferrarse al rencor, sino transformar el dolor en algo que ayude a los vivos. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero siguió hablando. Mi hijo, Ricardo Jr., murió hace 6 años en un accidente que me destrozó, pero hoy puedo decir con absoluta certeza que él vive en este instituto. Vive en cada estudiante que aprende aquí. Vive en cada vida que cambiamos. Vive en el legado de oportunidades y esperanza que estamos construyendo. La multitud estalló en aplausos. Ricardo esperó a que se calmaran antes de continuar. Hoy graduamos a nuestros primeros 6 estudiantes, 6 jóvenes que llegaron aquí sin nada más que talento y determinación. 6 jóvenes que ahora tienen certificaciones reconocidas internacionalmente, habilidades que pueden llevarlos a cualquier parte del mundo, y lo más importante, dignidad y respeto que nadie les podrá quitar jamás. Uno por uno, los graduados subieron al escenario. Fernando Valdés, que ahora tenía un trabajo garantizado en un taller Porsche en Ciudad de México, con un salario de 25,000 pesos al mes. Patricia Moreno, que había sido contratada por McLaren Monterrey como técnica especializada. Otros 4 con historias igualmente inspiradoras de transformación y éxito. Cuando todos recibieron sus diplomas, Ricardo hizo un anuncio que dejó a todos sin aliento. A partir de hoy, dijo con una sonrisa, el Instituto Técnico Ricardo Selenos Jr. se expande. Vamos a abrir 3 campus más, uno en la Ciudad de México, otro en Guadalajara y otro en Tijuana. Vamos a multiplicar por 5 el número de becas. Vamos a llegar a 120 estudiantes al año. La multitud gritó emocionada, pero Ricardo no había terminado. Y para dirigir la expansión, continuó. Necesito a alguien con visión, con talento, con absoluta integridad. Necesito a alguien que comprenda lo que este instituto representa en el nivel más profundo. Se volvió hacia Mateo. Mateo Reyes Cardona aceptaría el puesto de director nacional del instituto con un salario de 150,000 pesos mensuales, participación del 20% en las decisiones estratégicas y autoridad total sobre el programa académico. Mateo se quedó paralizado. Era una oferta que cambiaría su vida por completo y para siempre, pero también suponía una enorme responsabilidad. Se levantó lentamente y se dirigió hacia el estrado. El público esperaba su respuesta en un silencio expectante. Señor Ricardo, dijo Mateo con voz clara, acepto con una condición. ¿Cuál? Preguntó Ricardo con una sonrisa, porque ya sabía que cualquier condición de Mateo sería justa y honorable. Que mi madre, Guadalupe, sea contratada como directora de servicios estudiantiles con un salario digno, dijo Mateo. Trabajó toda su vida limpiando casas para mantenerme mientras yo aprendía mecánica. Se merece tanta dignidad y respeto como cualquiera de nosotros. La respuesta provocó una ovación que duró 3 minutos completos. Ricardo abrazó a Mateo con lágrimas en los ojos. Trato hecho,
le susurró al oído. Tu madre empieza mañana. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Mateo se quedó solo en el taller del instituto. Caminó entre los puestos de trabajo, mirando los supercoches y los coches humildes uno al lado del otro. Pensó en su abuelo, Antonio, que había fundado un modesto taller que con el tiempo había dado lugar a esto. Pensó en su padre, Miguel, que lo había sacrificado todo para enseñarle el oficio. Pensó en todas las veces que lo habían humillado por ser pobre, por ser joven, por no tener títulos pomposos. Y pensó en Ricardo, el hombre que lo había humillado de la manera más cruel posible, pero que más tarde tuvo el valor de cambiar por completo, de transformar su dolor en un propósito, de honrar a su hijo fallecido de la manera más hermosa posible. Abuelo papá, dijo Mateo Poque mirando hacia el techo como si pudiera ver a través de él el cielo. Lo logramos. Vuestras enseñanzas se han convertido en algo más grande de lo que nadie podría imaginar. Ya no es solo nuestro taller familiar, es un movimiento, es esperanza para cientos de jóvenes que, de otro modo, nunca tendrían una oportunidad. El McLaren 720S, color papaya de Ricardo, estaba aparcado en la bahía principal del taller como símbolo permanente de lo que representaba el instituto. Mateo se acercó y puso la mano sobre el capó, exactamente como había hecho un año antes, cuando todo comenzó. Gracias, le susurró al coche como si fuera un ser vivo. Gracias por traer a Ricardo a mi vida. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que el verdadero talento no necesita certificados caros. Gracias por cambiarlo todo. En ese momento de reflexión perfecta, con el silencio del taller envolviéndolo como un abrazo, Mateo Reyes Cardona supo que había encontrado su propósito en la vida. No se trataba solo de arreglar motores. Se trataba de arreglar vidas. Se trataba de demostrar que la compasión es más poderosa que la crueldad. Se trataba de demostrar que el perdón puede transformar incluso a las personas más destrozadas. Y mientras las luces del instituto brillaban en la noche del desierto de Monterrey, Mateo sonrió, sabiendo que su padre y su abuelo estaban orgullosos, sabiendo que había honrado su legado de la manera más perfecta posible, sabiendo que 3 generaciones de conocimiento se multiplicarían ahora en cientos de generaciones futuras. Porque al final, mis queridos amigos, esta historia no trataba de un McLaren averiado que fue reparado. Trataba de almas rotas que fueron sanadas. Trataba de prejuicios destructivos que se transformaron en oportunidades constructivas. Se trataba de una humillación cruel que se convirtió en una hermosa redención. Y era la prueba viviente de que el verdadero talento, combinado con la humildad, la compasión y el perdón, puede cambiar no solo las vidas individuales, sino el mundo entero. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden suscribirse y ver las otras historias en